pásenme el cargador de la... Sí. de las cajas. No está detrás de ti. Aquí están, mira. Así se estuvo. Aquí están las pilas. Puedes ir a ver cuánto va el score. El score. Dos a 7, ¿ok? Dale vuelta, Aranza, dale vuelta. ¿Ya? Sí, a ver. Hay que checar bien. Bien, ahí está. Ya, abajo. Bien, ya, arriba. Arriba. Vaya. Ya, suéltala. ¡Buena bola! ¡Ey, ármala! ¡A la esquina! Ahí está Maya.
¿Cuánto va el score? Bueno, ya estamos en línea en directo. Ok. Porfa, sí, tráelo. Para los rostros. Ven, para acá. El face. ¿Cuánto va a hacer? Sale, soneta. Ahora cambio por ahí. 11-2. 11-2, sale. Muy bien. Es juvenil, ¿no? Creo que sí es juvenil. Es sub. Sale. Todo en orden. Sí. Nuestra, ármela. Arriba, no. Se arma. Vuelta, bien. ¿Vas a ir a comprar ya? Buena, Búscate un cafecito. otra vez. Uy, Luego. mi cartera. No deje. Arriba. Al grito. Dale vuelta. Bien, abajo, luego. Abajo. Los emperadores. ¿Sí? ¿Anotaron otra canasta? Vamos despacio abajo. Dale vuelta. No te quedes con el cerco. Bien. Buena, las dos. Aumenta tu ISO. Ah, ponlo, Manuel. Bien. Ahora, abajo. 14, ¿no?
18, ¿no? 19, ¿no? Ve tu cambio. ¿Vieron la 19? Sí. Mesa. Un tiempo. Tiempo fuera. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol deja el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación. Innecesario, pero abajo. Abajo. Está bien. Arriba. Eso. Espérate. Dale tiempo. Acomódense. Háblense. Bien, Yadis. Bota. Ángel. El score. Allá. Mesa.
Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. ¿Quién? Cuervos. Los sistemas sin lapa. ¿Cuervos son de Tama? Ah. ¿Ellos de dónde son? Sí, cacalote. Cacalote. Ah. Muy bien, muy bien. Qué collar. Bueno, a los equipos que acaban de jugar, que pasen a la regiduría de educación, están esperando los comisionados de alimentación.
3-0. Ya va en 2 juegos. Sí. Angelito. San Juan Huichicobio, ¿en qué tiempo juega? Voy a preguntar, ¿en qué tiempo? ¿Eh? ¿Llegan los ¿Nieves? No, hermano, es temprano. Los dos ahorita. Checa ahí la lista de cuándo juega San Juan Huichicobio. Haz un poco de zoom para allá. Para la próxima, si se puede. Quita ya el zoom. Ya. No, ¿todavía no se sabe? No, no están en la lista. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué no mejor le sacas una foto? ¡Buena bola, ¿qué? Lo publicamos. Ahí lo limpia su cámara frontal. ¿Sigue 2-2? No, 4-2. ¿Quién anotó? Tama. Tama, ok.
te vas a enfermar. Tómala despacio. Buenas gol. Buena bola, tres. Acerca. Hasta el fondo, hasta el fondo. Bien. ¿Otro canasta no? ¿No encestó? ¿Cuánto? ¿Qué? Nada más retrocedemos, no metas la mano. Buenos días, Amazulapa. Ya estamos aquí presentando los primeros partidos del día. En este encuentro estamos viendo a la quinta de Catalotepec contra el equipo de Tamazulapa. Un clásico de clásicos. La número 12 para la número 11, 11 para la número 12.
La número 12 para el número 55, 55 para 5, no consigue nada. En un pase largo, saca el toque con el contraataque, la número 1, la número 2, consigue los puntos. Una jugada maravillosa. Y ahí todos los paisanos andan aplaudiendo. Vamos a ver en el punto extra. Vamos a ver si es una jugada de 3. La número 1 del equipo de Cacalotepec. Vamos a ver en el tiro, en los tiros libres, un intento. La número 1, prepara, apunta, no consigue nada. Vamos a ver, recupera el equipo de Tama, la número 12, pero ahí atento, Cacalotepec, pero es un mal pase. También Tamazulapa realiza la misma equivocación, perdón. Vamos a ver, se lo pasan a la número 1, movedora de esta quinta. La número 1 busca, analiza, por lo que hacer daño, por lo que penetrar. Vamos a ver a la número 1, a su compañera que hace esconde el esférico, pero le bajan, se lo quita. Vamos a ver la número 12, contraataque para la número 11, 11. Consigue dos puntos valiosos para su equipo, para su quinta. Vamos a ver, Cacalotepec, ¿de qué manera responde? Cacalotepec, la número 1 para la número 4. Ahí le hacen un bloqueo. Vamos a ver el esférico, el poder de la quinta de Cacalotepec en el saque lateral, la número 4 para qué, para la número 10 para qué, para la número 4, la número 10, haciendo una quinta, no consigue nada, recupera la quinta de Tamazulapa. La número 11 para qué, 11 para la número 55 para la número 5. Haciendo daño la número 5 y ha encontrado la fórmula para penetrar la muralla defensiva de la quinta de Cacalotepec. Vamos a ver Cacalotepec si logra recuperarse. La número 8 le baja el esférico a los señores jueces. Nos acaban de avisar que caminó con el esférico. Cuando vemos que los dos equipos están dándolo todo por el todo. Vamos a ver la número 55 en el saque lateral. Hay un cambio para el equipo de Tama. Entra la número 8 y sale la número 55. 55 de Tamazulapa. Vamos a ver en el saque la número 5 de Tama. 5 para qué, buscando a sus compañeras. A su pase largo para la número 12. A la número 11 para la número 12. No consigue nada, contra remate. La número 12 recupera 11 para la número 5 en la bonita entrada. Un bonito juego, chulada de jugada que fabrica la quinta de Tamazulapa. Ahí a todos los equipos que aún no han desayunado, ahí en la cocina ya están esperando para todos los equipos, así que aprovechen su tiempo libre, su hora libre. Cuando vemos debajo del tablero, debajo del arco, contrarremató el equipo de Tamazulapa. El equipo de Tamazulapa, la número 12, tiene dos posibles en el área de los tiros libres. La número 12, respira, tira, no consigue nada. Vamos a ver sus compañeras, ahí están. A la número 12, en el segundo intento, la número 12, nomás el esférico no quiere el esférico. Vamos a ver, todavía el volante poder de la quinta de Tamazulapa, pero ponemos ahí. Se vio clarísimo ahí. Vamos a ver, critican los señores árbitros. Vamos a ver. Esférico para la quinta de Cuervos, la número 1, la número 1, vamos a ver para la número 4, la número 1, una bonita entrada, no consigue nada. Vamos a ver la número 5 de Cacalotepec, para su compañero 8 a la 1 para quien, la número 10, amagando el esférico, para su compañera número 5, para que, ahí un pase filtrado. Bárbaro, bonita jugada, esta quinta de Cacalotepec conformada por agencia y municipio. Vamos a ver a la número 12, el 5 hace una finta,
Para el número 18 no consigue nada. Bien, recupera. Vamos a ver qué hace Tama, la número 5. Hace de las suyas la número 5. La número 5. Vamos a ver ahí, la número 1 de Cacalotepec, la número 1 quiere hacer daño, pero lo frena en seco por una falta. La número 1 tiene menos posible. Los dos equipos se van a conferencia. Adelante, compañero, ¿qué nos comentas? Claro que sí, compañero César. Buenos días, público presente. Buenos días a todos los jugadores quienes estamos presentes en esta cancha de la Escuela Secundaria número 44. Hoy tenemos el gusto y el honor de compartir la crónica deportiva en este ámbito, en este deporte del básquetbol entre el Pentágono Femenil de Tamazulapa del Espíritu Santo y Asunción Cacalotepec. Entonces, señoras y señores, cuestión de segundos para poder reanudar este bonito encuentro entre estos dos pentágonos poderosos de la región Mije. Es un gusto saludar aquí al compañero Onésimo Vázquez, al compañero César Armando, originario de Zompatle, Asunción Cacalotepec. Saludos cordiales a todos los paisanos de diferentes comunidades que hoy nos honran con su grata presencia. Es un gusto, es un orgullo estar siendo partícipe de este campeonato regional. Bien, pues vamos a las acciones. La jugadora número 1 de Asunción Cacalotepec se posiciona en la línea de tiros para realizar el primer tiro. Ahí está, se concentra la jugadora y voltea, respira hondo, saca el tiro y falla. Fallando en esta primera oportunidad la jugadora número 1 de Asunción Cacalotepec. Vamos a ver qué hace en la defensiva del cuadro de Tamazulapa. Ahí está la número 12 con un salto espectacular, se queda con el esférico. Juega ahí una mala combinación y solamente acaricia el anillo del esférico. La jugadora número 8 de manera rápida juega para la 5. La 5 ahí dando un pase picado para su compañera. Recupera la jugadora número 12. Nuevamente remate contra remate. Hay dos posibles para la jugadora número 12 de Tamazulapa. Ahí la jugadora de Cacalotepec en el área defensiva cometiendo su falta para poder detener la jugada. El primer tiro y adentro. Jugadora número 12. Los equipos que pierdan conserven su credencial. Indicaciones de los señores árbitros para el próximo año. Número 12, una bonita entrada. Lástima que no cayó el tiro, señoras y señores. Jugadora número 12 haciendo estragos en el esquema defensivo del cuadro de Asunción Cacalotepec. Número 12, la jugadora número 12 en el primer tiro adentro. Perdón, de Tamazulapa, jugadora número 12 de Tama. Ahí anotando el primer punto. En el segundo intento y adentro. Tamazulapa sumando puntos a la ofensiva del equipo negro con rojo de Asunción Cacalotepec. Vamos a ver a Maga Catilar, busca estudia de los espacios. 21-12 Tamazulapa. Aplauso, ¿dónde está la porra de Tama? 21-12 les ponen en estos momentos. Aplausos para Cacalotepec, claro que Cacalotepec, perdón. Aplausos para Cacalotepec. También que están defendiendo, están sudando la gota gorda, defendiendo los colores de Asunción Cacalotepec. A la defensa del equipo de Cacalotepec, el compañero César está nervioso. Ahí apoyando a Cacalotepec, ya que es su cabecera municipal, ¿verdad, compañero? Ahí está Tamazulapa recuperando el esférico. Número 5 se anima a sacar el tiro, recupera Cacalotepec. Cuervos a la ofensiva. No. Tiempo. Aplausos. Una jugada rápida, una jugada trepidante que estaba fabricando la ofensiva del cuadro negro de Cacalotepec. ¿Qué tiempo es, señores árbitros? ¿El primer tiempo o el segundo tiempo? Digamos un poco que es el segundo tiempo. Así termina este partido, sale con la victoria, se alza con la victoria el Pentágono. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual.
Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Conjunto verde, en la escuadra de color verde, ahí presentes, ¿son de Santa Cruz los de verde? Los entrenadores de cada equipo, por favor, en la mesa de control con los árbitros. Los entrenadores de cada equipo. Después de este encuentro, Ayutla enfrentando a Tamazulapan. Ok, está bien. Sí, claro que sí. Ahí los árbitros analizando las situaciones, los detalles. Mientras tanto, ahorita está en la cancha el equipo de Santa María Yacochi y el equipo de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Ya mencionábamos, ya aclarábamos, ambas comunidades pertenecen a la cabecera municipal de Santa María Tlahuitoltepec. El equipo de Santa Cruz con el uniforme rojo y por el lado derecho de la mesa de control tenemos a la escuadra de color verde procedentes de Santa María Yacochi. Muy bien, entonces Tamazulapan, Ayutla, ¿no? Veteranas. Tamazulapan, Ayutla, la categoría de veteranas. Este partido se suspende por ciertas razones. Nosotros estamos para llevar la narración, la crónica deportiva. Los señores árbitros son los encargados de llevar el orden, la organización. Por lo que... ok, porque son dos equipos nada más. ¿Esa es la sub-21 o qué categoría es? ¿Sí? Gracias. Sí, por ahí me decían que eran 3 equipos, resulta que son 2, entonces. Gracias por la información. Y entonces la categoría de veteranas, Tamazulapan enfrentando al Pentágono de San Pedro y San Pablo Ayutla. Para ello le vamos a ceder el micrófono al compañero y amigo Onésimo Vázquez. Adelante, compañero. Gracias, compañero Gerardo. A los concurrentes de esta mañana, hermosa mañana, segunda jornada de la Copa Regional, 37ª edición, que hoy por hoy se está viviendo, se está disfrutando a lo máximo en las diferentes canchas que se están llevando a cabo esta actividad deportiva desde la categoría infantil hasta clásico, en las dos ramas, varonil y femenil. Allí, bienvenidos sean a todos ustedes y disfruten a los diferentes eventos, diferentes partidos que se estarán llevando este día. En un momento más estaremos presenciando el encuentro entre Tamazulapan contra la quinta de Ayutla Mijes, pueblo vecino de esta localidad de Tamazulapan. Hoy por hoy se van a enfrentar, se va a decidir quién suma más puntos, de qué lado va a ir la balanza. En un momento, Tamazulapan y Ayutla ya deben estar a la cancha. Ya indican los señores jueces, quienes llevan a cabo estos pormenores
Tamazulapan y Ayutla Mijes. En este momento, en un breve instante, ya estaremos presenciando las jugadas, los encestes. De esa manera estaremos avanzando con este encuentro en esta cancha deportiva de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Así pues, en un momento estaremos viendo cómo va a pintar este encuentro entre Tamazulapan y Ayutla. Tamazulapan y Ayutla. Y anunciamos los siguientes partidos para que se vayan preparando. Pantlali, Totontepec, veteranas. Uquila Viques, Tepuxtepec, veteranas. Posteriormente, Zacatepec, Lauitoltepec, juvenil, varonil. Tamazulapan, Alotepec, juvenil, varonil. Ayutla, Quetzaltepec, juvenil, varonil. De esa manera se estarán desarrollando los siguientes partidos para que se vayan listando, vayan haciendo sus calentamientos los jugadores. Los entrenadores vayan dando las sugerencias, las estrategias siguientes con quienes les toca contender. Y ya tenemos a la cancha Tamazulapan haciendo sus calentamientos, calentando motores ahí. Ahí vemos la número 10 haciendo su lanzamiento. A la profesora Mayeli participando en esta Copa Regional, la número 9. La número 14, Tamazulapan. Y la número 4. Por este lado tenemos la número 11, Ayutla Mije. La número 10. La número 4. Ayutla está enlistando para contender en breves momentos. Así es, compañero Gerardo, ¿cómo ves cómo va a pintar este encuentro? Claro que sí, compañero Onésimo, desde luego pinta este encontronazo de poder a poder, pinta para un partido emocionante, un partido espectacular, ya que ambas escuadras pues tienen con qué dar todo aquí en la cancha, tanto el Pentágono de San Pedro y San Pablo Ayutla como el equipo ya representativo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es, público presente, ya los señores árbitros están en la revisión de credenciales ya para poder dar inicio con este cotejo entre el Pentágono de San Pedro y San Pablo Ayutla y el Pentágono de Tamazulapan del Espíritu Santo. Gracias una vez más a la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte, autoridad municipal, por hacernos partícipe en este campeonato regional, Mije. Y estamos agradecidos y estamos haciendo con mucho gusto aquí nuestro trabajo, llevarles hacia sus oídos la crónica deportiva que se desarrolla en los diferentes escenarios, en las diferentes canchas que se han asignado para desarrollarse los diferentes partidos en las diferentes categorías. Bien, pues, público presente, la número 4 de San Pedro y San Pablo Ayutla ahí tirando el esférico en el tiempo de calentamiento. Al parecer todo está listo. Ya todo está detallado, ya las credenciales fueron revisadas en su momento, de manera oportuna y de manera efectiva, y escuchamos el silbatazo de los señores árbitros. Al parecer son dos árbitros que van a conducir el desarrollo, el destino de este encuentro. Ya listas las jugadoras, las 5 guerreras de cada comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, Tamazulapan del Espíritu Santo, presentes en la Copa Regional en su 37ª edición, señoras y señores. Ya lo decía el gran profesor, el gran conocedor de este evento regional, el profesor Aquilano Esteban Jiménez, que con mucho cariño le mandamos un cordial saludo. Donde quiera que esté el compañero, ahorita está desempeñándose como alcalde, como presidente suplente, pero ha demostrado, ha estado narrando
las copas como Copa Benito Juárez, Copa Regional Mije. Un saludo para el profesor, donde quiera que nos esté escuchando. Bien, pues escuchamos el silbatazo, señoras y señores. Vamos a ceder el micrófono nuevamente al compañero Onésimo para que lleve los pormenores de esta primera parte. Adelante, compañero y amigo. Gracias, compañero Gerardo. Estamos casi todo listo. Ahí está en el centro de los 360 grados. Para arrancar el balón en el aire a lo máximo. A ver qué sucede. ¿Por dónde va a girar? Ahí está la número 11. Ayutla y la número 10. Y arrancamos. Balón para quién. Abandona la cancha. Tamazulapan, lateral izquierdo. En el saque. Esto apenas está comenzando. La número 10. A la número 10. La número 10 de Ayutla Mije. La número 10, 11. Conduciendo camiseta número 11, la número 10. Buscando el área, encontró la pintora. Nada, la defensiva de la número 12. Tamazulapan, presente, dice. La número 8. La camiseta número 8. Sigue el juego. Número 10. A la número 14. Encuentra la número 8. La defensiva posicionada de Ayutla. La número 10. Probando tiro, no consigue nada. Ayutla calma el esférico. La número 11. Camiseta número 11. Cruzando la media cancha. 0-0 en este momento. A ver. ¿Qué hace Ayutla? Pierde el esférico, recupera quién. Ayutla ahí peleando en el centro. Saca el balón en el área. Violación. Cometiendo violación. Jugadores con muchas experiencias. Mostrando aquí sus habilidades en este momento. Veteranas. Femenil. Número 8. Conduciendo el esférico. Encuentra el número 14, camiseta número 14, mete en el centro. A ver qué hace el número 8, no consigue nada. Sale jugando Ayutla con el número 10. Falta. En la número 10, de Tamazulapan. Hay un tiempo fuera. Se va a la conferencia. Ahí están los entrenadores nerviosos. Esto apenas está comenzando. Hay detalles, hay observaciones y tendrán que ser las sugerencias posibles para iniciar con los puntajes. Sobre todo, el equipo que realice más puntos tendrá que ir avanzando poco a poco. Ahí son los comentarios, las sugerencias de ambos capitanes, de ambos coach que están a cargo de estas escuadras entre Ayutla y Tamazulapan, el Espíritu Santo. Ahí está todo listo. Vamos a las acciones nuevamente. Tamazulapan contra la quinta de Ayutla Mije. Ahí se escucha la porra, animándola a sus jugadoras. La número 10 en la línea individual. Camiseta número 10 en la línea individual. Se prepara. Dispara. No consigue nada. Un segundo lanzamiento de la número 10. Lo realiza de esta manera. Tampoco consigue nada. Recupera quién. La número 2 en la tabla. Tamazulapan presente. La número 8. Cruzando la media cancha. Encuentra la camiseta número 9. Bonito tablero. De esta manera. Encarando el tablero. Colocando 2 puntos para Tamazulapan. La número 4. La número 4 encuentra a la número 7 en el centro, saca el disparo, no consigue nada. La número 10 batallando ahí. ¿Qué sucede? Recupera la número 14, sale jugando con la número 9. La número 9 avanza. Camiseta número 9 entrega el esférico a la número 8. A la número 10. La número 10 suspira, encuentra a la número 14. A la número 8. De la área chica. No consigue nada. Remata. Una falta. Falta de la número 11. Falta de la número 11. A la número 8 de la liga individual. A ver qué hace. ¿Qué porcentaje? En la liga individual tienes el número 8.
En su primer lanzamiento va a ejecutar esa manera. Hace el disparo y adentro. Punto para Tamazulapa. Un segundo lanzamiento de la número 8 y dispara dentro del área. Incrementa el puntaje. Tamazulapa. Pero Ayutla no quiere quedar atrás. La número 8. La número 4. La número 4 en el centro. La número 10. Una falta. Compañero César. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos comentas? Y continuamos con la crónica de este encuentro. Veteranas Setelacitas de San Pedro y San Pablo Ayutla versus Tamazulapa del Espíritu Santo. El equipo local contra el pueblo vecino. Clásico de clásicos. Vamos a ver que el esférico sale dentro del rectangular de juego. Aprovechamos para mandar los saludos ahí a la página que está transmitiendo en vivo estos partidos ahí para Aluf TV, a ver si nos dicen de dónde son, de dónde es esta página. Desde Tlahuitoltepec, Mije, transmitiendo los pormenores, todas las actividades que se están suscitando en este día, segundo día de torneo de la Copa Regional Mije, Copa Mije, así como se le conoce a este máximo campeonato donde reúne, si no me equivoco, a más de 20 comunidades, a los 19 municipios que conforma la región Mije, los 19 municipios, además de sus agencias, ya que vimos que ya muchos pueblos ya están tomando la iniciativa de representar a sus agencias y ya no directamente con el municipio. Continuamos, arrancamos con este partido interesante entre la Quinta de Ayutla contra Tamazulapa. Vamos a ver que el esférico está en poder de Ayutla, la número 14, en el saque para la número 10, que va a ser la número 10. 10 para quién, para la número 4, buscando a su compañera, la número 8, la número 8 estaba desmarcada, para su compañera número 10, le bajan el balón, le bajan el esférico con una falta, hay dos posibles, para la número 10 de Ayutla, la número 10 de Ayutla tiene dos posibles, en el área de castigo, en el área de tiros libres, la número 10, apunta, tira, no consigue nada. Vamos a ver los resultados de su segundo tiro. La número 10, ahí los señores árbitros acomodando la posición, la colocación de cada jugadora. En el segundo intento de la número 10, no consigue nada. Vemos que las jugadoras aún tienen frías. Tienen resaca por el baile de ayer. Vamos a ver. Que recupera la número 14 para la número 9, recupera Tamazulapa número 14, amarrando el balón para la número 8, 10 a tiro, la número 10 para la 9 para la número 14 para la número 10 es un tiro, no consigue nada, recupera Ayutla número 10 entre dos defensoras hace un recorte y este esférico le sigue favoreciendo la Quinta de Ayutla, San Pedro y San Pablo Ayutla. En el saque la número 4 para la número 10 que hace la número 10 para su compañera número 8 para la número 14 y los señores jueces, los señores árbitros marcan una falta que le favorece a la Quinta de Ayutla. El saque lateral, la número 14 para que a su pase, pero a su compañera número 11 no entiende la jugada. Acumulativos de la Tamazulapa, próxima falta, ya van a ser tirables, la número 8 de Tamazulapa para la número 10 para la número 8 para la número 10 para qué, para la número 8, esta jugada de dos integrantes no se pudo, jugada prefabricada, jugada ya ensayada, jugada ya entrenada en la preparación, en los
meses anteriores, antes de la Copa Mije. Vamos a ver la número 8 en el tiro de Castillo, en su primer intento, consiguiendo un punto para su causa. Vamos a ver en el segundo intento, por parte de la número 8. La número 8 tira, consiguiendo otro punto más. La número 8, la francotiradora de Tamazulapa Mije. Vamos a ver cómo responde la quinta de Ayutla. 4 para la número 11. 11 que hace la número 11. Está viendo el esférico para la número 10. La número 10 se mete a la chica, no consigue nada. Recuperación del tablero Ayutla. La número 11 tira, no consigue nada. Le baja el esférico con una falta. Al parecer tenemos dos posibles. Para la número 11, vamos a ver la número 11, qué resultados nos da en sus dos tiros libres, en sus dos tiros de Castillo, en su primer intento, no consigue nada. Vamos a ver, se lamenta la jugadora. La número 11 en su segundo intento, tira, tampoco. Ella está pensando, mejor no hubiera ido al baile anoche, porque el balón nomás no quiere. Vamos a ver la número 8 de Tamazulapa, la número 8 para la número 10, pero ahí está la defensiva de Ayutla, utilizando la fuerza, la pertinencia, y logra recuperar el esférico. El balón está por de la quinta de Tamazulapa, la número 8, la número 8, y así es como escuchamos el silbatazo final de la primera parte. Los dos equipos se van a sus respectivos lugares, van a estar analizando los errores, van a estar debatiendo, van a estar comentando las debilidades de cada equipo. Ahí saludamos a mis paisanos de Asunción, Cacalotepec, en especial para los de Zompate, que nos están escuchando ahí por medio de Aluf TV, y hasta Tepitongo, ahí por parte del profesor Gerardo, gran amigazo. Y también para el amigo Onésimo de Cuatro Palos o Cerro de Guadalupe. Al parecer creo que así ya lo conocen más, ¿no? Cerro de Guadalupe. Sale adelante, compa Gerardo, compa Onésimo, ahí para los comentarios de este gran encuentro. 6-0 es el marcador en estos instantes, señores y señores. Tamazulapa se encuentra arriba en el marcador. Para conocimiento del público, vamos a ver qué estrategia, qué tipo de juegos, qué tipo de jugadas va a implementar el Pentágono de San Pedro de San Pablo Ayutla, ya que momentáneamente en esos instantes el equipo de Tamazulapa está arriba en el marcador. Nayeli con su número 8, vamos a ver para quién. Claudio, número 10. Recupera Ayutla, anda avanzando de manera rápida. Hay una violación, ese no, señores árbitros. Hay una violación y es balón que va a poner a trabajar, que va a poner a circular el Pentágono de Tamazulapa del Espíritu Santo. Momento, dicen los señores árbitros, ya que la corriente eléctrica anda fallando y no queremos detalles aquí en la pizarra electrónica. Cuando ellos, como los árbitros así lo consideren pertinente, reanudaremos con este encuentro. Reanudamos, señoras y señores, número 12. Enriqueta para Nayeli, número 8 de Tamazulapa. Vamos a ver para qué. Para Ley, número 14, número 9. Ahí se está equivocando. Número 8 que es Nayeli tiene Esférico, lanza, no consigue nada, recupera la número 8, por la mano de 10, Claudia tirando de media distancia, no consigue nada, recupera Ayutla el Esférico, Ayutla tiene el Esférico por parte de Maritza. Vamos a ver para quién. Ana tiene el Esférico en estos momentos con su número 10, San Pedro y San Pablo tiene el Esférico en su poder, número 11, una bonita finta, un bonito pase adentro, señores y señores, cuenta la canasta y el tiro más. Apreciación de los señores árbitros foul de la jugadora número 8 del equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. La jugadora número 10 tiene la posibilidad de acercarse en el marcador, ya que Tamazulapa momentáneamente está arriba en el marcador. La jugadora número 10 es San Pedro y San Pablo Ayutla, de nombre Ana, va a tirar el tiro que le han otorgado a consecuencia de una falta que recibió en el área de
Santo. Viene el señor que dice, señala, sanciona que el escénico es para San Pedro de San Pablo Yutla, número 30, le pasa allá al número 10, un tiro de media, no consigue nada. Hay una infracción al reglamento, dicen los señores árbitros. Vamos a ver foul de la jugadora número 8 del equipo de Tamaulipas, un desplazamiento ilegal hacia la jugadora número 10 del equipo de Ayutla Mijes. Vaya partido que estamos viviendo, partido emocionante, partido candente, señoras y señores, en esta categoría de veteranas. En esta 37ª edición del Campeonato Regional Mije. Claro que sí, desde aquí también los grandes amigos de Santa María de Tlahuitoltepec transmitiendo para el estado, para el país y para el resto del mundo, para que la gente se entere, para que la gente disfrute de estos grandes encuentros que estamos presenciando en Tamazulapan del Espíritu Santo, en específico en la Escuela Secundaria Técnica número 44, espacio en el cual los niños desarrollan diferentes habilidades deportivas, culturales, académicos y demás. Claro que sí, señores y señores, un saludo a aquel gran amigo Federico Vázquez, directamente de Santa María de Tlahuitoltepec, ahí conduciendo, ahí apoyando aquí al equipo de transmisión para el resto del mundo. Así es, señores y señores, vamos a continuar, vamos a reanudar este encuentro. La jugadora número 10 se posiciona en la línea de tiros, va a cobrar el tiro de castigo que le han otorgado. Ahí está el primer tiro, ahí está la primera oportunidad, sin embargo no prospera, no fructifica esta jugada. Vamos a ver qué pasa en esta segunda oportunidad, se concentra, al oxígeno, saca el tiro y falla. Recupera Claudia, puesto número 8 para Nayeli. Tamazulapa tiene el número 8 avanzando. Lastimosamente no puede entregar puntos para la causa de Tamazulapa. Hay una infracción, hay una falta de la jugadora número 9 del equipo de Tamazulapa. Y ese esférico para San Pedro y San Pablo. Hay una jugadora número 10 avanzando de manera rápida. Vamos a ver para qué. Hay un pase. Sin embargo, intercepta la defensa del equipo de Tamazulapa. El árbitro dice hay una violación al reglamento antes. Y ese esférico que va a poner a circular a trabajar el conjunto blanco y azul de Tamazulapa. Número 8 Nayeli conduciendo el esférico para Tama. Vamos a ver para qué, para Leina con su número 14, se anima a sacar el tiro de media. Ahí Karina con su número 7. Vamos a ver Nayeli nuevamente. Nayeli para cambiar el tiro, no consigue nada, recupera. Ayuda tiene el esférico. Vaya emoción, vaya jugada que nos están poniendo estas jugadoras, estas mujeres que están jugando, representando a sus respectivas comunidades en la categoría de veteranas. Número 8 Nayeli avanzando de manera rápida, manera rebatallante, combinación para la jugadora número 9. Ahí le agarran la mano, ahí la jugadora número. Hay dos posibles. Vamos a ver, no pudimos interpretar de manera correcta la señalización de la falta de la jugadora que acaba de cometer la falta. Sin embargo, vamos a seguir con la crónica. La jugadora número 9 ya está en la línea de tiro y saca el primer tiro adentro. Ahí está la jugadora número 9 en su segunda oportunidad, saca el tiro, falla. Vamos a ver el esférico es para quién. Hay dos, señoras y señores, la alternancia nos indica que es esférico que va a poner a circular el conjunto de San Pedro y San Pablo Ayutla. Vamos a ver qué jugada va a implementar, qué estrategia va a construir el equipo de Ayutla para contrarrestar los embates ofensivos del cuadro blanco de Tamazulapa. Hay un robo, Nayeli avanzando rápido, una mitad descolgada, y adentro. La jugadora número 8 sumando, entregando puntos para Tamazulapa. Claro que sí, señoras y señores, grandes emociones aquí en la cancha de la escuela secundaria número 44. Ahí está llegando, agarrando el esférico, perdón. Y es bola para el equipo de Tamazulapa. Indicaciones de los señores árbitros. Número 8, Nayeli conduciendo el esférico. Es la que diseña, es la que construye las jugadas para Tamazulapa. Un pase fuerte, dirigida hacia la jugadora número 9. A ver, por favor, nos dejan el espacio para poder visualizar mejor las jugadas. Para ello, pasamos micrófono al compañero Onésimo. Ya le toca, compañeros, ¿te toca, verdad? Dale, compañero Onésimo, adelante.
Y compartimos micrófono y seguimos con la narración. Pues ha encontrado Tamazulapan mayor posibilidad, como también Ayutla ha completado más Tamazulapan las jugadas. Por lo tanto 9-2 en este momento, quedando escasamente 4 minutos por jugar, mucho tiempo por jugar. 9-2 en este momento. Tamazulapan con la camiseta número 8 cruzando la media cancha que conduce. ¿Quién lidera este equipo? Tiene el esférico, una combinación que no llega a la asistencia, la número 10. La número 10 no llegó a la asistencia, pero Tamazulapan a ver si lo aprovecha. La número 7, se le entrega a la número 8, Moreto Tablero. Colocando 2 puntos para Tamazulapan, incrementándose así el score. Ayutla no quiere quedar atrás, la número 23 de larga distancia, no consigue nada. Nuevamente la número 23 hace su lanzamiento, recupera quién, la número 8, la número 8, hay una pequeña confusión, es parte de un cambio que solicita Tamazulapan. Bueno. Balón para Tamazulapan. Sí, bueno, muy buenos días a todos.